Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su devocional, escuchando la voz de Dios. Damos gracias al Señor por un día más que nos permite poder vivir y gozar en su divina presencia. Seguimos desarrollando Samuel, capítulo 19 del primer libro de Samuel, desde el versículo 17 hasta el 24. He titulado este devocional Viviendo en el Espíritu. Saúl era un hombre que ya se estaba moviendo en la carne, vivía en la carne. Le había prometido a David que le iba a dar su hija si le bajaba la cabeza. ¿A quién? A Goliat, pero llega un momento que no se la da, se la cede a otro hombre. ¿Qué estaba buscando Saúl con esto? Provocando a David en celos, en contiendas, para traerlo a su campo de batalla, que era la carne. David vivía en el espíritu y en ese campo Saúl no podía entrar. Y si Saúl entraba en el espíritu, batallando él desde el punto de vista de la carne, pues Saúl iba a ser vencido. Pero lo quería traer para poderlo vencer acá en su territorio. Eso es lo que hace la carne cuando nos provoca a nosotros a contiendas, a celos, y muchos de nosotros tal vez cedemos a esto, pero no podemos caer en esa trampa del enemigo. En ese capítulo 19, a partir del verso 17, dice que Saúl envía unos soldados a la casa de David, y Mical, la esposa de David, ayudó a huir a David porque Saúl lo iba a matar. Cuando él se entera que David se había escapado y que Mical lo había ayudado, su propia hija, él se enfurece y dice: ¿por qué me has engañado? ¿Qué es lo que miramos acá? Saúl había engañado a David diciéndole que no lo iba a matar, pero eso no era verdad. Lo engañó que le iba a dar la hija y no se la dio. Ahora Saúl es engañado aquí por su propia ¿qué? Por su propia hija. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos cosas en la carne, cosecharemos de la carne. Si sembramos odio, si sembramos envidias, si sembramos rencores, pues eso vamos a ¿qué? A cosechar de otras personas, ¿ok? Sigue allí. Algo que me impresiona es que David no huye para otro lugar, sino que él se va para Ramá, donde vivía Samuel. Y Samuel lo toma y lo introduce bajo una compañía de profetas. Saúl se entera que allí está David y le envía grupos de soldados. Lo tremendo es que cuando los soldados llegaban, caían bajo ese peso de gloria y no podían coger a David. Empezaban a profetizar, empezaban a adorar a Dios. Saúl le mandó 3 grupos y todos les pasó lo mismo. Fue tanto que Saúl dice: voy a ir yo mismo. Y cuando Saúl se va acercando, cae bajo ese peso de gloria y empezó a profetizar, empezó a adorar a Dios y no pudo atrapar ¿a quién? A David, no lo pudo hacer. Fue tremendo lo que pasó en ese momento. Fue tanto que dice que Saúl se quita su ropa, sus ropas reales, se despoja de todo peso que llevaba en la carne. Lo tremendo fue que solamente fue ese suceso. Saúl no tuvo un cambio. David busca la presencia de Dios. ¿Cómo venzo yo las obras de la carne en mi vida? A través del Espíritu de Dios. Y esto es lo que dice en Romanos capítulo 8. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Porque si nos comportamos conforme a la carne, vamos a morir. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las obras de la carne. ¿Cuáles son? En vengarse, en tener iras, tener celos, tener contiendas, fornicación, adulterios, todas esas cosas. Eso es lo que están pensando y así se comportan. Pero los que son del Espíritu piensan contrario, piensan conforme al Espíritu. ¿Y qué es conforme al Espíritu? Vamos para allá, un momento. El versículo 6 dice: porque el ocuparse la carne es muerte. Tremendo, es muerte. Pero el ocuparse el espíritu es vida y ¿qué? Y paz. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Saúl se vuelve enemigo de Dios y va en contra de las cosas de Dios. Porque no se sujetan no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Tremendo, no puede una persona que vive en la carne sujetarse a las cosas de Dios. Verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos según la carne, que es lo que habla Gálatas 5, del 19 al 21, no podemos agradar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? ¿Cuál es la recomendación que Dios nos da? ¿Cuál es el consejo para vencer la obras de la carne? Está allí en el versículo 13 de Romanos 8. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escucha la advertencia. Pero, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviendo en el Espíritu. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versos 22 y verso 23. ¿Qué es vivir en el Espíritu y qué es pensar las cosas del Espíritu? Y dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Entonces, el que vive en el Espíritu están pensando en las cosas del Espíritu. En amar, en tener paz, en tener gozo hacia los demás, respetar, viviendo en el Espíritu. Esa es
la palabra para esta mañana. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, suscríbase ahí en nuestro canal de YouTube, dale me gusta, comparta este devocional con otras personas para que ellas también sean bendecidas. Síganos también en Facebook, Reconciliación y Vida, y también estamos en Instagram como Reconciliación y Vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y recuérdalo, Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Bendiciones para todos.